Les doy a todas las personas presentes, la más cordial y afectuosa bienvenida a este encuentro. Y voy a comenzar introduciendo el tema que abordaremos el día de hoy. Escribió Marx en su texto La filosofía alemana, allá en 1846, que la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen, para hacer historia, en condiciones de poder vivir. Y para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. También continuaba Marx, el primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios para satisfacer estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma. Y no cabe duda que es este un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días, a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres. Marx no estaba pensando en el trabajo doméstico cuando escribió esto, pero ciertamente, entre esas cosas que los hombres necesitan para hallarse en condiciones de hacer historia, está de manera importante, aunque oculto, el trabajo doméstico. Porque para comer hace falta preparar la comida. Para tener un techo y vivir en él, hace falta barrerlo, trapearlo, sacudirlo. Para vestirse, hace falta lavar y doblar la ropa. Y otras 500 cosas más que hacen posible nuestra existencia cotidiana y nuestra vida en sociedad. El día de hoy estamos aquí para hablar de un tema que muchos diremos que nos importa, pero que en mi apreciación parecemos inclinados a querer que permanezca igual. Me refiero al trabajo doméstico de las mujeres. Este año se publicó en México la primera encuesta nacional de cuidados, en octubre de este año. En la presentación de esta encuesta dijo la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, palabras más, palabras menos, lo siguiente: lo más característico del cuidado y del trabajo doméstico, por supuesto, es que descansa en un gran desequilibrio, continuo y estadísticamente silencioso, que abre oportunidades para unos, pero las cierra para otras. Este desequilibrio, dice ella, es derivado de prejuicios y estereotipos y afecta el bienestar de quienes hacen este trabajo. El trabajo doméstico y de cuidados realizado por mujeres, sean madres, abuelas, hijas o trabajadoras del hogar, es el engrane oculto que mueve a la sociedad y a la economía, dice un reporte de Oxfam. No obstante su importancia, al trabajo doméstico lo tenemos colocado en una suerte de estado de excepción. Defendemos y refrendamos los derechos humanos en todos lados, excepto, parece, en este ámbito. Me refiero a los derechos humanos laborales básicos: derecho a la jornada límite, derecho al descanso, a la seguridad social y a la remuneración. Fue apenas hasta el 2020 que México ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Dice un sitio oficial del Gobierno de México: con la ratificación de este convenio se reconoce el carácter de trabajo del trabajo del hogar. Esto fue apenas en 2020. En el caso de las amas de casa, que hacen esta labor de forma no remunerada y que aportan a la economía lo que ningún otro sector, parece emerger un reconocimiento de que hay trabajo, pero hay un total silencio para hablar de sus consecuentes derechos laborales. El día de hoy nos acompañan 4 mujeres que han colocado en su agenda y en sus vidas el tema del trabajo doméstico y de cuidados, para hacer una reflexión de dónde estamos parados, para compartirnos sus convicciones y luchas y para invitarnos a pensar en conjunto qué debemos hacer para que ese gran desequilibrio no siga igual. Nos acompaña aquí en la mesa de Dinamarca, Emma Holten, de la Ciudad de México, Marcelina Bautista, de nuestra ciudad, Mara Robles, que no tuvo una emergencia y nos envía un video, y también de España, Eugenia Rodríguez, que nos envía también un mensaje por video. A todas ellas las voy a ir presentando en el momento de su intervención.
Yo soy Susana Muñiz y del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara les doy la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con el mensaje de Eugenia Rodríguez Palop. Leeré un poco de ella y luego podemos verlo. Eugenia Rodríguez es jurista española, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, especializada en Derechos Humanos. Es eurodiputada al presentarse y salir electa como independiente la candidatura de Unidas Podemos Cambiar Europa. Está integrada en el Grupo de Izquierda Unitaria Europea. Es vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo e integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Investigadora del Instituto de Estudios de Género y del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la UCEM, en donde ha llevado la Cátedra UNESCO Violencia y Derechos Humanos, Gobierno y Gobernanza, la Cátedra Antonio Beristain de Estudios sobre Terrorismo y sus Víctimas y el Grupo de Estudios Feministas. Entre sus publicaciones se encuentran Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la extrema derecha, así como Claves para entender los nuevos derechos humanos y la nueva generación de derechos humanos. Sin más, doy paso a que escuchemos su mensaje en video. Meses durante la infancia y la vejez, pero también durante la edad adulta. En la mayoría de los países de la Unión Europea los cuidados son prestados principalmente por cuidadoras informales, la mayoría mujeres. Los cuidados informales tienen un valor económico de entre el 2,4 y el 2,7% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, cifra superior al gasto en cuidados formales en muchos países de la Unión Europea. Sin embargo, acarrean costes como las pérdidas de ingresos fiscales y de la seguridad social debidas a la menor participación de quienes cuidan en el mercado laboral. El trabajo doméstico y los cuidados deberían ser concebidos como un derecho, como una responsabilidad de los poderes públicos, de las empresas y de las familias, y no como un servicio o un privilegio. Según el Índice de Igualdad del Instituto Europeo de Estudios de Género, el 34% de las mujeres, frente al 25% de los hombres, se dedican diariamente al cuidado de los niños y las niñas y de las tareas domésticas no remuneradas. Las mujeres dedican en general al cuidado y al trabajo doméstico 13 horas semanales más que los hombres. La brecha en los cuidados provoca que las mujeres nos veamos discriminadas, porque somos quienes asumimos la carga de los cuidados y las tareas domésticas que hacen posible la vida. Y cuando no son tareas invisibilizadas, sino trabajos, los son precarios, mal remunerados y sin el reconocimiento social de su importancia. A menudo, esos trabajos en el sector doméstico son asumidos por mujeres migrantes, alimentando las cadenas globales de cuidados. En 2050, un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Serán 16 millones de personas frente a las 9 millones actuales. Sin embargo, España apenas destina el 0,9% del Producto Interior Bruto a cuidados de larga duración, incluida la asistencia sanitaria y social, por debajo de la media de los países de la OCDE, donde este gasto representa el 1,5%. Las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad necesitan servicios y recursos que no están siendo garantizados, poniendo en riesgo su bienestar y su salud. En México, tareas como el cuidado de personas dependientes o la limpieza del hogar representan el mayor porcentaje del Producto Interior Bruto, un 24% más que los sectores económicos punteros del país, como la industria manufacturera y el comercio. Ese peso recae casi siempre en las mujeres, que aportan 3 veces más valor económico que los hombres por su empleo sin salario. Con su esfuerzo consiguen que los miembros de la familia puedan trabajar o estudiar. Por ello necesitamos poner en valor los cuidados y que se realicen políticas públicas que corrijan la desigualdad de la carga desproporcionada que sufren las mujeres y que lastra su salud, su vida personal y su carrera profesional. Por todo lo anterior he defendido como eurodiputada la necesidad de aprobar un pacto por los cuidados que revalorice el trabajo doméstico y de cuidados. Finalmente, esta legislatura se ha adoptado una estrategia europea de cuidados. Aunque querríamos ser más ambiciosas, es un paso importante porque, 1, visibiliza la importancia social y económica de los cuidados que hasta ahora han sido infravalorados. 2, recoge datos que demuestran el impacto de género del sistema de cuidados y las discriminaciones que las mujeres sufren por su rol de cuidadoras. 3, atiende situaciones de especial vulnerabilidad, como la de las personas que requieren cuidados de larga duración, personas que residen en zonas rurales, menores en riesgo de pobreza o exclusión social, personas migrantes o racializadas, entre otras.
4. Pretende avanzar hacia unas condiciones de trabajo y unos salarios mejores. 5. Plantea la necesidad de mejorar el equilibrio entre las responsabilidades de cuidado y las laborales. 6. Reconoce la importancia de contar con datos fiables y comparables y mecanismos de seguimiento y evaluación. No es suficiente. Necesitamos que se reconozca el cuidado como un derecho, continuar mejorando las condiciones laborales de las trabajadoras del sector doméstico y de cuidados, así como los servicios y recursos para atender las necesidades de todas las personas, y revalorizar el rol de las cuidadoras. Así que seguiremos empujando para lograrlo. Desde aquí le enviamos a Eugenia Rodríguez, quien después tendrá oportunidad de vernos en video, nuestro aprecio y saludos. Bueno, a continuación le daremos la palabra a Emma Holten, quien nos acompaña desde Dinamarca. Emma Holten es activista feminista y consultora de políticas. Desde el 2019, su foco ha estado en la economía feminista y la economía del cuidado. Es creadora del proyecto Consent sobre su propia experiencia en violencia digital y ha trabajado con distintos tópicos como el poder en el espacio de trabajo, el feminismo y la literatura. Editora invitada en Eurowoman, ha impartido conferencias magistrales en la Conferencia sobre el Estatus de las Mujeres en las Naciones Unidas y en múltiples lugares de Europa como Viena, Reykjavik, Sarajevo, entre otros. Es integrante del Foro de Expertas del Instituto Europeo de Equidad de Género. Muchísimas gracias, Emma, por estar con nosotras y adelante. Hello, everyone. I'm so sorry I don't speak Spanish. I hope most of you can understand if I speak English like this. I'm very, very pleased to be here. Thank you so much, Susanna, for the invitation and to the festival. Today I'm going to be talking about what's called feminist economics. And I think for many of us, we have an idea that economics is an apolitical science, that economics is like physics or chemistry or mathematics, and that there is one true answer to what is good economics and what is bad economics. And I think I thought that as well for many years, that, good policy, there is one answer. But when I started getting interested in feminism, there was one thing that I kept finding out, which was that everywhere in the world women were poorer than men. And everywhere in the world women earned less than men, but almost everywhere in the world women had less free time than men and less time for themselves. And I thought there is something here that is not making sense. Why is it that women get so little in salary, and why is it that they have so little free time? When I got into that, I started thinking about feminist economics and thinking about value. And what is it that we value in society? Who do we give money? Who do we respect? Who do we value? And what don't we value? And I kept finding that in the sectors of the economy that had the least value was where there tended to be a lot of women. And I got interested in why that was, because I kept looking at the sectors where women were working, and they were very, very important sectors. So I couldn't understand why is the work women are doing being paid so badly, and why is the activities that women are doing so badly remunerated. So I started getting interested in feminist economics, and in 2020, this was back in 2016, and in 2020 I saw this headline in a Danish newspaper. Okay, let's see if I can get this to work. Can you pull it more towards me? I've switched it on. Okay, thank you. So in 2020, this headline came in a Danish newspaper. Women remains a loss-making business for the Treasury. Women have long since given men a back seat on the education front. There is a large difference in how much the two sexes contribute financially to the welfare state.
And this was, I thought, a very interesting type of mathematics. And I wondered to myself, I wonder how they figured this out. I wonder how they figured out who contributes to the state and who doesn't. Because this is actually, in a way, a very classic type of economic headline, right? Mostly when we see an economic headline, it is put as absolute truth. There is no room here for debate. It is not put as if it is a political statement. It is put as if it could not be any different, and this is a fact. So if you look at this headline, what you can conclude is that if all women in Denmark died tomorrow, Denmark would be a much richer country. The men who would be left would be much happier, and they would be all millionaires. The question is, of course, is it true? Is it true that women take more from the state than they give? And I looked around and I thought I had extreme difficulty believing that this was true. And then I looked at this article and I looked down at who was saying this. Where was this mathematics coming from? And it was from the Danish Finance Ministry. So the people who were calculating that women were a loss to society was actually the people who were calculating all of politics in Denmark. And I thought, okay, this is not so promising for Danish politics. And I tried to figure out, how do they calculate this? And I found out that the only way they calculated it was because women earned less than men. Quite simply, the only way that they looked at value was through taxes. And I thought to myself, this is ridiculous. You create value in so many more different ways than your taxes. How can we start thinking about this? And I actually got so angry looking at this that I thought, okay, I need to start working more professionally with feminist economics. Because if we're looking at as money as the only value, then we're going to get some answers that I think are really wrong about how to build society. So I got interested in the history of economics. And the first person you encounter in the history of economics, that is a person that I would love to show you if I could, Adam Smith. Adam Smith is the founder of modern economics. He wrote the first important economics textbook in what we now call economics. And he wrote the book called The Wealth of Nations. And Adam Smith, he's always pictured in front of smoke and factories. And that's because Adam Smith's work is about factory labor. And what Adam Smith figured out was this. He said, okay, back before industrialization, in every city there would be one person who would make pins, sewing pins. And that person would be busy. He would make them long, he would make them pointy, he would make them shiny and new, and then maybe he could make 10 pins a day. But now with the factory, we can make the pin process into different parts, and we could make it much, much more effective. And then we can make many, many more pins than we need, and we can sell them at a profit. That is the beginning of economics. And this book is very long. I've read it, so you don't have to. But if there is one thing that is very interesting about this book, it is actually not what is in it, it is what is missing in it. And there are two things that I'm very interested in that are missing, because they tend to be missing in almost all economics books. And the first thing is, he has this great talk about the factory, but there is no conversation about where does the labor power come from? Where do all these workers who make all these needles and pins, where do they come from? And, Adam Smith, he was never married, so maybe he doesn't know how you make labor power. But someone needs to make labor power. And the thing that is missing is also who is teaching these people to walk, to count, to speak, to work together. There is no mention of that in this book. In this book, suddenly there are just adults ready to work outside the factory, and where they come from is completely invisible. And that is something that is very characteristic of economics, that the production of labor is completely invisible. It is just assumed that there will be labor. In this book, there is an entire chapter about lack of labor power, and it is only about migration. There is no conception of the family, of the home, or nothing. The next thing that is missing is
what happens when 18 people work together to make a needle? In this book, it is a completely flawless, frictionless process. I don't know if you have all had a job, but I think most of you have, and I think most know that when 18 people work together, it is not a frictionless process. There is always people who fall in love with each other, people who hate each other, people who don't want to speak English just because Brian is there. All these types of things is an integral part of the economy, that human beings have emotions. We are not robots, we work together. But in this book, it is as if human beings work together as if they were a clock, as if the human process is mechanical. So two things happen here that become incredibly important to economics. The first thing is no conversation about care for human beings and for the workforce, and no conversation about a human being's emotional relationship to each other. There is a sense that the system and the society is a mechanical robot, or like a watch, a clock. And that's because Adam Smith makes some very strong lines for what he figures is relevant to economics. And in this, he makes two types of classes in society. The first is kind of the public class. And of course, in Adam Smith's time, this mostly has to do with men, right? This is where there's public debate, there is policy, there is trade, and there is labor. And this, to Adam Smith, is the economic sphere. And he has another sphere, which is the sphere of the home, which of course is now dominated by women at this time, and still, as you will see. And in the home is where we take care of the old, the sick, the children. And for Adam Smith, in a way, both these two are important and interesting, but for him, this has nothing to do with economics. It is not relevant to economics what happens in the home. And this line between the public and the home becomes so central to economics. And I would say, since Adam Smith, economics has struggled with what happens in the home. Sometimes they even call it a black box. And that is because to them, this is a mechanical space, and this is a space of emotion. And as soon, I think we all know from falling in love, as soon as you act on your emotions, you don't act rationally, you don't act logically, you don't act mechanically. You do things that are unpredictable and weird. And if there's anything economists hate, it is people who act unpredictably and weird. That is the worst thing they know in the entire world. And of course, love and childcare is only unpredictable. It is only weird. It is only emotions, whereas they have a dream of the mechanical society. So for the mechanical society, Adam Smith creates what he called the Homo economicus, which is the rational actor. It is the idea that there are people who always act in their own self-interest. And for him, that is the basis of economics, that human beings always think of themselves first, and the most free thing we can give a human being is to always think of themselves. And he even writes about the Homo economicus that only a beggar is dependent on other people. And that Adam Smith would write this is very interesting, because here we have, if I can make it work, this is Margaret Douglas. This is Adam Smith's mother. And Adam Smith lived with his mother until she died at the age of 90. Adam Smith, as far as we can tell from history, was completely useless. He could not cook his own food, he could not wash his own clothes, he could not clean, he couldn't do anything on his own, and she took care of him for her entire life. And when she died, his cousin moved in, and then she took care of him. And it is, in a way, it is so ironic to think that a person would write in his most important work that only a beggar is dependent on other people, when he himself was dependent on his mother for his entire life. And I think this really shows kind of the paradoxes in economics, which is that there is this type of labor going on constantly in the world, but because dependent on emotions, because it is done by women, it is made invisible. And I think there also is another reason, which is that there was a striving towards the natural sciences. The dream of these people was to make a physics or a chemistry, but for society. And as I said before, when you start thinking about love, you soon find out that it is not like physics or mathematics. We constantly do irrational things. If women were to only think about their income, for example, women would never have children. It would be idiotic to have
have a child when we live in a capitalist society. But people constantly do it. And I think that is also a little bit of a mystery to some economists, why women even want to do that. So I got really interested in, okay, so how do economists actually work with care work? Because we have obviously two groups of care work, big groups, the paid and the unpaid. And that's what I want to talk to you about now. Because economics became incredibly influential. And I think, okay, this is very difficult, but I think if I just press it a million times. Okay, so you're probably wondering, why am I sitting here now and telling you about something that happened in Europe? But the thing is that economics has a very colonial power. The economics that is being developed in America and in Europe, in the Western Europe, has been influential all over the world and is constantly being exported to the global South, Latin America, through big multilateral political institutions. And one of the big ones, of course, is the UN. And we also have the World Bank and the IMF. And they work with these type of economics models that I'm telling you about now. So even though we have so many competing economic types of thinking, Western economics is still the most dominant economics because it is exported through the imperialist Western culture that dominates the World Bank, etc. So economics continues in the following couple of hundred years to really become important. And especially during the Second World War, economics becomes extremely important as a science. And that's because economics is very practical in war. Because war is very short-sighted and it is very cold and unemotional. So if you have, for example, this dream, you want to bomb Munich, and you want to kill 50,000 people, and you have 200 planes, and you have 5 tons of bombardment ammo, that an economist is the perfect person to ask that question. They can tell you exactly the cost-benefit analysis of how you can kill the most people in the most simple way. Economics is a perfect tool for death because there is no inbuilt empathy in economics. It is only math. It is unemotional, and they are very proud of this. So after the Second World War, especially the Allied powers in the West were very reliant on economics. And after the Second World War, the politicians say, oh, I loved your work on the Munich bombing. Can you do the same with schools, with childcare, with roads, with hospitals? And economist says, yes, of course, please hire 4,000 economists. And then they do that. So what happens after the Second World War is that economics becomes the by far most important science in politics. And this happens all over the world. And one of the things that happens is, of course, after the Second World War, the UN is created. And we typically say that the UN is like a peace kind of a multilateral institution, and that is, of course, true, but it is also an economic institution. Because if you are part of the UN, you have to use GDP to count the size of your economy. So this is kind of the first big imperialist step of Western economies and economics, is to say every country in the world, if they want to be part of the UN, they have to think about economics in the same way that we do in the West. So they invent this number, GDP, which is the size of the economy. And GDP is a way of counting the economy where you count, okay, I'm thinking, is it easier if I come closer? So, in GDP, you count everything that has been sold in a country within a given period of time. Mostly you do it within a year. So that is services, products, and investment that is bought in the market. But what is not counted, of course, is everything that is outside the market, which include unpaid care work, for example, and natural processes. And GDP becomes incredibly important. It is, for example, the size of GDP and GDP growth that decides whether you're a developing country or you're a developed country. It is the way that we measure whether people are allowed to be in the G8 or in the G12. It is the way we decide who gets to borrow money at the best rate from the IMF. It is an incredibly powerful tool. And what is very interesting about it, of course, is that
For countries that have a big informal economy, this was a disaster. And for many countries after the Second World War, they were shocked to find out that they were suddenly classified as undeveloped nations. There is an extremely interesting report from Egypt. Egypt was a country where so many European upper class people had been fleeing to during the Second World War. And Egypt at this time, as they still do, had a huge informal economy. But suddenly in the UN, Egypt was put outside of influence because they were classified as a developing nation because they had a small market. And that's because many people in Egypt, as was also the case in many other formerly colonized countries in the global south, had a lot of subsistence farming, meaning people who created food for themselves and were part of an economy where you exchanged different types of valuable things to get what you needed. But suddenly, all of this was perceived as not valuable and not economic. And this made it so that suddenly the countries with the biggest capitalist markets were the countries that were perceived to be the most developed, the most rich, and the best. So we don't measure economies by how well people are eating, how well people are educated, how long they live, how healthy they are. We measure them by GDP. And this becomes incredibly important, and it is, of course, as you can probably guess by now, a disaster for women, because women are spending much more time in the unpaid economy. And suddenly, billions of women were perceived as non-economic actors and were perceived as ineffective and non-productive actors. And it became a huge goal for many economies all over the world to bring women into the real economy. The issue, of course, was that women were already working constantly. Many women were working much more than their men who were in the market economy. And this number, as you probably all know, is still incredibly important in politics. And many, when you hear a politician talking about growth today, it is the growth of this box that they're talking about. And I want to say, there is no way to, for example, measure whether the money is going to something good. If you look at a country like the United States, they have a huge GDP, absolutely huge GDP, also per capita, but people in the United States, they live much shorter than most people in almost all other developed countries. They have huge issues with economic inequality, etc., etc. But this, of course, also means that money in itself becomes value. So a nurse making $1,000 a month is worth less than a person working at a bank making $10,000 a month. So when you look at this, actually the only thing that matters is how much money a person is making. It doesn't matter what they're doing. And this is actually the core of economics, that economics has no way of counting value except price. In economics, price and value are the same thing. And this is a disaster for women because women work in unpaid sectors and do a lot of unpaid work. So let's see how they deal with unpaid work. Because unpaid work is, of course, one of the first reasons that, is of course one of the first reasons that women are perceived to be a loss in society, that women have children. But the fact is that, this is not really working so well. Can you press it on to the next one? I'm just going to say next to you, I'm sorry. Okay, just next. Okay, so this is what happens to women's earnings in Denmark when they have their first child. And Denmark is one of the most gender equal countries in the world. Women do around 1 hour more of unpaid care work a day in Denmark, which is one of the smallest differences in the world. I can assure you in Mexico it is much bigger. So here's what happens in Denmark. First, we have a 30% drop, and then women remain kind of at the 20% drop. So in economics, of course, this is perceived to be a valueless life. This is perceived to be a life where women basically have free time.
I don't know if someone here has children, but I am 32, so my friends are giving birth constantly. They're not doing anything else, I feel. And when I visit my friends who have small children, I will not say that it is the word free time I think about when I look at them. They are constantly busy. They are much more busy than me, who are working in salaried labor. But in economics, this here is perceived in the Danish State Finance Ministry, this is perceived as women being unproductive. And this is one of the first reasons that women are perceived to be a loss to society. But if you actually look at Denmark, Denmark is a country of 5 million people. It is less than double as much as the entire Guadalajara. We have no resources, no oil, no nothing. The only thing we have is people who are well educated. So actually labor power is the by far most important resource in Denmark. It is incredibly important that we have well-educated, socially well-functioning labor power. So what these women are actually doing is the most important work of all. But economics has absolutely no way of calculating the worth of this labor. And that is because care work is way too complex. That's what they say. And that's because care work creates labor in such a complex matrix that they have no way of giving it one price. And I think that's the big issue with economics, that they want to give every exchange between human beings one price. And if they can't do that, they put that price at zero. And just one final comment about this. In Denmark, of course, this makes you much poorer. Women have a smaller income, a smaller pension, and for me, my big passion is not necessarily, women at the top of business. My big passion is women having self-determination, women being able to leave a violent partner, women being able to leave a job that is abusive, etc., etc. And if you have a smaller income in a heterosexual relationship with your partner, it gives you less power in that relationship. And that's what worries me about the women doing so much care work, is that it gives them much less power in their own lives. However, what we are also seeing in Denmark is that, as you can see, men's income doesn't change at all when they have children. According to economics, this should be the ideal world for everybody. And I want to say, from a point of view of feminist economics, it might be right that women are losing a lot of money, but they're also gaining a lot. In Denmark, men are overrepresented in loneliness, substance abuse, alcoholism, a lack of friends, a lack of good contact with their family, suicide and suicide attempts. Basically, every illness that you get from social isolation, men are overrepresented in, including, of course, extreme violence, both against women and against other men. And I think one of the reasons that men are overrepresented in these categories is that men have absolutely no space in Danish society to actually engage in caring for others and caring for themselves. And I think when you care for others, it of course is a type of labor that increases your empathy and your sense of putting yourself in other people's position. And right now, we have a gender roles that are extremely beneficial to private enterprise. We have women, we have a role of women which is to produce new labor extremely cheaply, and then we have the role of men which is to dedicate their entire lives to work. And I think sometimes we talk about gender and identity politics as being separate from class analysis, but I would say actually women and men are two different labor classes. We do different work in society. And we fill different roles in capitalism. Women produce and maintain the labor force, whereas men dedicate their entire lives to being in the labor force. And both genders lose, in my opinion. Everyone loses by being forced either into care work or forced into the labor force. So this is kind of the unpaid care work. Can we go to the next one? The next one is the reproductive work. Just press 3 times. So reproductive work
that is paid is also extremely gendered. In Denmark, it is in government, we have 77% in people who are working on the ground and taking care of children, teachers. In regional government, that is where we have the nurses, for example. Here we have 78% women, and EU paid reproductive work is about 75% women. So we actually, I know that in Denmark we have formal gender equality and blah, 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 but if you are a woman in Denmark, the chances that you're going to be working with reproductive work and taking care of the sick, children, elderly, etc., is much, much larger if you're a woman. The question is then, and this was what I started thinking about, was how does the state calculate this type of, the value of this type of work? Because you would think, okay, unpaid care work, I see that's difficult, but paid care work, you would think that would be perfect for an economist, right? It has a price. So I got interested in the Danish finance ministry models, because every day I'll open the newspaper and it'll say, we can't afford any more nurses, we can't afford better schools, we can't afford more childcare in the public sector, it's too expensive. And I see this constantly. And of course, we can't afford better working conditions for women in the public sector, we can't afford better teachers, etc. So I wanted to think, okay, how do they calculate the value of this work? Because if they're saying we can't afford it, they must also calculate what it's worth. Can you go on to the next one? This is going to be a little annoying for you. So the first thing is that in the models, one more click. In the models used in the finance ministry, they have what's called dynamic effects. And dynamic effects is an economist word that just means effects. This is a very classical thing with economics, that they give very simple things, very complicated words to make everyone think that that we are too stupid to deal with economics. So, dynamic effects is this idea that society is mechanical, that if you put some money here and you take some money here, then you can control and rule society as if it were a factory. And this is a dream that is all, I was just talking to Susanna about this, in Mexico as well, there is the same ideal of a technocratic society, that through economics we can predict the future. And I, of course, wanted to look at how do they look at care work. And what I found, it completely stunned me. If you don't want the next one. In the Danish society, money used for care is only seen as an expense. No positive impact is calculated from investing in care. That means teachers, childcare, doctors, everything is perceived to be as an expense. We might as well put the money into the ocean as give it to a nurse or a teacher in the Danish public sector. So this got me very interested, because I thought, for example, I'm chronically ill, I have an autoimmune disease. So in order for me to work in Denmark, I am in contact with the care system quite often. I get my blood work taken, I eat different types of medicine, sometimes I'm in the hospital. So in order for me to work, I actually need to get care constantly. So every krone, every bit of money that I make is actually a consequence of a nurse or a doctor. And I asked myself and started thinking, how can they defend this? How can they sleep at night thinking that investing in teachers is not something that has positive effects for society? So I started doing activism around this. And when I started doing that, the economists started to answer how they could defend this. And they started writing to me in newspapers. And this is one of the first things they said. We cannot calculate the positive effects. And then they said, the Ministry of Finance does not have an actual calculation model for dynamic effects of public consumption. This is because the empirical and methodological basis for establishing such a model is not present. So this means that they say that there is no way to prove that it is good to give chemo to people with cancer. There is no way to prove that it is good to educate children. There is no way to prove that it is good to have nurses caring for the elderly. They simply say we don't have a method for it. And you can go on to the next one. And then I said to them, I think this is political. I think what you're doing is actually hiding politics behind something that you're making out to seem natural and rational. But what you're actually doing is hiding politics and the devaluing of women's labor because you don't have the competence to do what we're asking you to do. And then they said, this is because we have no available evidence. And at the bottom they said,
This is the basic reason why our knowledge of the behavioral effects of public spending today is modest relative to what we think we know about tax changes. It is not an expression of ideology. That's because it's extraordinarily difficult. And that's where I started thinking, you had one job. What is your job? Your job is to calculate the value of policy. And now you're telling me that the entire public sector is something that you cannot calculate. And I think this is the basic mistake of giving economics as a discipline so much power in society. It gives us a false impression that it is easy to develop good policy. It gives us a false impression that there is such a thing as value neutral and rational policy. What I want to say is all policy is political. And it seems absurd that this should be a statement, but deciding whether we should have nurses or not is ideological. Some people think it's a bad idea. I think it's a good one. But what economists have done is that they have made it out to seem as if they have answers to what good policy is. And when we end up asking them, we end up getting these answers. And what we see is that systematically, all of the sectors that women are overrepresented in, the unpaid care sector and the paid care sector, are the sectors that economists consequently are the worst at calculating the value of. And this leads to much lower pay for women, much more unequal time sharing, but also an idea of an ideal society where care almost doesn't exist. If you can go to the next one, I know I'm a little bit over time, but so this is just my last example of what these types of calculations actually look like in practice. So here, for example, we have two at the bottom. We have two propositions from Danish politicians. The first is a reduction of taxes on tobacco and alcohol. So in Denmark, we have a tax on tobacco and alcohol because we have a perception that this is actually negative for society if people have access to too much. In the finance ministry models, it will cost us 5.1 billion kroner if we remove the taxes, but in the end, it'll only end up costing us 3.4 billion because if we remove this tax, it'll create 900 new jobs. I know, this sounds crazy, but it is because in economic thinking, less taxes make people work more. So there is an idea in economics that if you remove the taxes on Prince cigarettes, then someone will sit at their job and say, oh, Prince cigarettes has become so cheap, now I'm going to work more. This is actually what they think. So they get an idea that if we remove the taxes on cigarettes and booze, it will create 900 new jobs in the economy. I want to stress there is absolutely no deciding evidence that this is true. There is loads of conflicting evidence. And the other thing is, of course, how do they then look at health expenditure? So savings on regional government's health expenditure, that is the psychiatric, that is the entire body. That is, for example, what I use as an autoimmune sufferer. And they say, if we remove 3.4 billion kroner from public health in the regional government, it'll actually make the country 3.4 billion richer, and it will have absolutely no consequences on the labor market. This sounds crazy, but it is actually the way that almost the entire world does economic policy. I would be surprised if it is much different in Mexico. That is because everywhere we have economists that are educated in a certain type of way, and for them, calculating the value of public investment is simply not something that they can do, because human beings are not like a factory. Human beings are incredibly different. So when you have a structure that is made for the factory, where you have, one needle, and they're all the same, it is easy to calculate the value of them. But human beings are incredibly different. So if you sit in a school classroom and you have one teacher and 24 pupils, some pupils will come from a rich home, some will come from a poor home, some will have a disability, some will be really smart, some will be really stupid, some will be better at sports, some will be...
And then economists say, I can't calculate the value of this teacher because every student is different. And the same goes for, so we can put one price on the teacher. And they say the same for a nurse. The nurse is helping so many different types of people that they can't calculate the value of the nurse. It's simply too complex. And then they just put the price to zero. No value, because if an economist can't be exact, they just put the price at zero. And that gives us, of course, a society where this has no value. So what we value is what we get. And what we get with a society where economics is the dominant political way of thinking about policy is a society that devalues care. It is a society where we get more and more time at work and less time for each other. It is a society where we get less and less public investment in maintaining the body and the mind. And it is a society where we will never get what they don't value. And what I, as a feminist activist, look at is that in this structure, what women have traditionally been doing is also actually what I want men to be doing more of. We've had a feminist structure for so many years where women had to prove that we could do everything that men can do, that we could work, that we could study, that we can think, that we can vote, all these things. I think we've proven that now. But what we have not done is look at maybe the way that women are living is also something that we can be inspired by. Maybe looking at the way women are living is an ideal for society. Of course, when you have small children, you should work less. Of course, that should go for everyone, no matter their gender. But right now, we have an ideal worker that is the person who does the most paid labor, and that gives us a society that devalues everything outside the labor. But there is value there, and we could really create a society with much more care if we used feminist economics instead of the mainstream models that we're using right now. Thank you. Muchísimas gracias, Emma, por esta apasionante, interesantísima intervención. Wow. A continuación, vamos a tener la participación de Marcelina Bautista, que está aquí a mi lado. Marcelina fue trabajadora del hogar por 22 años. Es fundadora hoy y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC. Ella participó en los procesos organizativos de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar en 1988, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar en el 2013, el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en México en el 2015, la Cooperativa para el Desarrollo Integral de las Personas Trabajadoras del Hogar en el 2022. Así como la creación y aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en 2011 en Ginebra, Suiza. Ella promovió los cambios necesarios en la ley en México en favor del sector de las personas trabajadoras del hogar. Coordinó la campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, que ha caracterizado la lucha por los derechos humanos laborales del sector y ha sido difundida a nivel global. En el 2021 fue elegida como una de las 100 mujeres líderes más inspiradoras del mundo por la BBC. Y justo hoy nos acompaña después de estar en la primer Cumbre Internacional de Desarrollo y Derechos Humanos en Monterrey. Marcelina, muchísimas gracias por hacer espacio en tu agenda para estar con nosotros. Buenas tardes, me da gusto estar acompañada de Emma, de este tema tan importante que ella habla, cómo comienza la economía sin que nosotros estemos presentes o sin que nadie nos considere, y creo que esto es muy importante hablarlo, y bueno, agradezco a Susana de haber contemplado mi participación en esta feria tan importante, ¿no? Y pues voy a hablar un poco, o más bien sobre la situación jurídica de las personas trabajadoras del hogar, y justo retomo un poquito, ¿no? Cómo desde la economía no es contemplado el trabajo remunerado, pero también porque es de asunto de las mujeres, seguramente, ¿no? Y que es un trabajo que nada que ver cuando se habla de lo público, porque es un trabajo privado.
pero hoy las trabajadoras del hogar estaríamos viendo o estamos viendo diferente, ¿no? Después de este cambio que hemos adelante, por favor, que hemos tenido pues a través de nuestra lucha. Y también platicaba con Susana que a lo mejor se puede hablar de economía, se puede hablar del trabajo de cuidados, se puede hablar del tema de las mujeres que están allá dentro de las casas permitiendo a otras mujeres, a otros hombres a fortalecer la economía de nuestros países, pero también del hogar, ¿no? Entonces, las trabajadoras del hogar empezamos a luchar precisamente porque no habíamos sido consideradas en la ley, éramos mencionadas en la Constitución, pero también con este término de trabajo doméstico o trabajadores domésticos, cuando la gran mayoría somos mujeres, el 95% son mujeres, por supuesto, de 2.4 millones, ¿no? Y empezamos por darnos nombre, y que era una de estas cosas que viene, ¿no?, desde esta cultura donde las mujeres en lo privado, pero más privado están las que realizan también este trabajo de manera remunerada, permitiéndole liderazgos, permitiéndole trabajo económico en otras actividades a las otras mujeres. Y entonces somos el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, que nace en la Ciudad de México como un centro de apoyo, pero después de 20 años pasa el tiempo, se fortalece una lucha y las trabajadoras del hogar también hablan, ¿no? Entonces, tenemos esta misión donde buscamos un hogar donde se respeten los derechos y la dignidad humana de las personas trabajadoras del hogar sin discriminación y con el reconocimiento del trabajo que ellas hacen en los hogares. Y bueno, después de 20 años, pues nuevamente pues volvemos a querer ver esta aplicación de los avances que hemos tenido desde una misión donde incidimos, capacitamos profesionalmente a las trabajadoras del hogar, fortaleciendo su liderazgo, pero también promoviendo el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Y buscamos que contribuir a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, contribuir para que también la sociedad les pueda contemplar, ¿no? Y no sean discriminadas en México. Y pues cuando hablamos, adelante por favor. Cuando hablamos de una deuda histórica de las trabajadoras del hogar, esto ha sido bien interesante porque cuando como organización empezamos a incidir en las políticas públicas y precisamente cambiar la Ley Federal del Trabajo, incluir los derechos de las trabajadoras del hogar, era muy problemático pensar que los legisladores, las legisladoras pudieran cambiar la ley y que nosotras tengamos los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. Así que una de las cosas que empezamos a decir, pero ¿por qué, no? ¿Por qué nosotras no tuviéramos derecho de tener derechos y no se puede cambiar la ley? Porque también tiene que ver mucho esta idea, ¿no?, de que cómo vamos a cambiar, pues, o dar derechos a las trabajadoras del hogar, cuando desde este lado, pues tenemos que trabajar mucho tiempo, no podemos tener quien cuide a los hijos, cómo van a trabajar 8 horas, cómo un salario, cómo la seguridad social, si los mexicanos estamos muy acostumbrados a no pagar y entonces el IMSS nos va, ¿cómo se dice?, embargar, ¿no? Entonces, de verdad que era esa la preocupación de los legisladores, las legisladoras. Y cuando la primera vez que presentamos una iniciativa, pues era con esta idea, no querían platicar con nosotras sobre el seguro, nunca nos atendió la CONASAMI, la Comisión de los Pueblos Indígenas,
pues no estaban ahí, no querían escuchar cuando era la población pues que estaba ahí adentro de los hogares. Y cuando empezamos a hablar de la deuda histórica, pues era precisamente eso, que los legisladores, la sociedad, las personas empleadoras, todavía estaban en ese turno, ¿no? De una deuda con una población que gracias a una trabajadora del hogar pueden legislar, gracias a una trabajadora del hogar pueden ser profesionales, gracias a una trabajadora del hogar los hijos pueden salir adelante. Y con un estudio profesional cuando una trabajadora deja de serlo, ¿no? Entonces, este 2.4 millones de trabajadoras del hogar, cuando la OIT habla sobre trabajo decente también, entonces tendríamos o tenemos que hablar sobre el trabajo decente desde el marco del trabajo del hogar remunerado. Entonces, estamos hablando pues de dos ámbitos, digamos, el trabajo doméstico no remunerado que realizamos las personas por el bienestar de todas, de todos, y que lo tenemos que hacer ahora sí que de manera gratuita, porque pues no es un trabajo no valorizado y además se ve como asunto de las mujeres, así que y del otro lado, pues este mismo trabajo que lo realizamos las trabajadoras del hogar, de manera remunerada, pero ¿qué pasa aquí? Que nuestros derechos no son reconocidos porque las mujeres que nos contratan, pues claro que no ha sido ni reconocido su trabajo, ni nadie le dice qué rica comida y qué bonita casa, aunque lo hizo otra trabajadora del hogar. Entonces, esta importancia que le fuimos dando a nuestro trabajo también hizo, y con esto no, ustedes tienen una deuda histórica con nosotras. No, está la Constitución, se amplía la Ley Federal del Trabajo y no se incluye a las trabajadoras del hogar. Y se sigue diciendo a las trabajadoras como la doméstica, la muchacha, otro nombre que ha limitado el ejercicio de sus derechos. Y lo ha hecho también las otras mujeres que nos contratan. Entonces, y ahí, ¿no? Hablar un poco de mi experiencia. Adelante, por favor. Cuando empiezo a trabajar como trabajadora del hogar, pues a los 14 años llego a la Ciudad de México sin saber hablar español, con un gran compromiso de mantener a mi familia, porque pues muchas veces también piensan ellos que como somos las mayores tenemos que ir a ayudarles económicamente. Y por mi estudio y por mi edad, pues me toca hacer el trabajo del hogar, encuentro una casa para trabajar y me encuentro pues justamente en esa situación de tú eres niña y haces el trabajo muy rápido, no te cansas, entonces está la explotación y todo esto, pero pues yo muy contenta porque pues yo estaba trabajando, estaba ayudando a mi familia, aunque mi estudio se quedó ahí, ¿no? Porque tenía que, cuidaba 2 niños, entonces tenía que pues cuidar a los niños y la hija mayor de la señora tenía que estudiar y entonces yo tenía que trabajar para que ellos crecieran y para que ellos siguieran su profesión. Y pues estudiar, eso fue más difícil, ¿no? Entonces, adelante, por favor. El otro, la que sigue. Y bueno, entonces la experiencia de la lucha de las trabajadoras del hogar ha sido muy importante en México porque como a la hora de empezar a hablar nosotras, pudimos ser escuchadas, porque pudimos hablar de nuestra historia a partir de nuestra historia, ¿no? A partir de la necesidad que nosotras teníamos y no partir de que a lo mejor una feminista, una profesional, el legislador o la legisladora quería con mucha buena voluntad hacer algo por nosotras, pero no estaban experimentando lo que nosotras estábamos pasando en los hogares, y entonces empezamos a hablar sobre se tiene que legislar, pero sin discriminación,
se legisló con discriminación. ¿Por qué digo con discriminación? Porque la vivienda queda fuera de esta legislación, el nombre digno queda fuera, por ejemplo, el horario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos también lograr concebir o lograr que mínimo se queda establecido, escrito, los derechos que a nosotras nos corresponde? Pues teníamos que conformarnos con una ley que después de 19 años de lucha se logra reformar la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 13 en materia de personas trabajadoras del hogar. Entonces, a partir de ahí, adelante por favor. A partir de ahí es que nosotras hemos visto pues todas estas formas de desvalorización de nuestro trabajo, pero también cómo lograr desde lo que INEGI, ¿no?, dice este número fuerte de trabajadoras del hogar, que sigue creciendo, situaciones donde las mismas trabajadoras del hogar sigue siendo pues un número enorme realizando este trabajo, y durante la pandemia se reduce, se quedan más de 300,000 trabajadoras sin trabajo, pero hoy ya estamos a 2.4 millones. ¿Qué quiere decir eso? No, que es un trabajo tan demandante para otras mujeres pobres, mujeres indígenas, niñas, porque hay esa necesidad de otras que tienen que salir fuera del hogar por la pobreza, por la falta de economía, se tienen que insertar al mercado, ocupar a otras a quienes pueden pagarle lo menos posible sin derechos, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no?, cuando hablamos de la desvalorización del trabajo doméstico no remunerado, pues recae en este trabajo que pues las trabajadoras del hogar tienen mayor desventaja por no conocer sus derechos, por no organizarse, por no saber que están las leyes ahí y tienen el derecho a exigirlo, ¿no? Y aquí, adelante por favor. Después de que se reforma la Ley Federal del Trabajo, se ratifica el convenio 189, hoy tenemos el seguro social de manera obligatoria para las trabajadoras del hogar. Desde el 2019 hasta hoy, se han incorporado muy pocas trabajadoras del hogar al seguro social. No se firma contrato por escrito, no se puede respetar estos derechos porque las personas empleadoras dicen, bueno, pero pues es que te pago bien, aquí comes, aquí vives, no pagas renta, entonces ¿cómo quieres que yo te pague pues más, no? Y cuando nosotras vemos que el trabajo del hogar nadie lo podría pagar, el trabajo que ustedes realizan en sus casas, nadie lo podría pagar. Si ustedes contabilizan cuánto cuesta llevar la ropa a la tintorería, cuánto cuesta llevar a los niños a la escuela, cuánto cuesta cada una de las actividades, y hay más de 23 actividades que se realizan en los hogares, pues cuesta carísimo. Entonces también creo que es impensable que hay que pagarle o hay que incentivar a las mujeres amas de casa, ¿no? Y entonces las mismas mujeres amas de casa nos dicen, pero si yo fui a la universidad y estoy aquí también y tú quieres ganar las perlas de la vida, ¿no? Entonces hay esta competencia de no valorar nuestro trabajo porque las dos realizamos un trabajo desvalorizado. Pero nosotras tenemos que defender nuestros derechos porque somos trabajadoras ganando para mantener a nuestras familias. Y ahora sí que tenemos que separar estos dos trabajos. Uno que no remunerado, que le compete al Estado seguir trabajando y buscar que las amas de casa sí tengan seguridad social y tengan pues muchos más incentivos porque dejan muchas cosas para cuidar y para mantener los hogares. Pero las trabajadoras del hogar también son trabajadoras sujetas de derechos y ellas tienen derechos como establece la ley. Por lo tanto, ya que la ley no se respeta
creo que tenemos que empezar de otra manera, plantear pues acciones para que se respeten los derechos y se revalorice el trabajo en el hogar, y planteamos que este paradigma laboral en el trabajo del hogar tiene que transformarse, porque de otra manera, si las señoras que nos contratan siguen pensando, pues eres parte de la familia, aquí vives, aquí comes, desde aquí te vas a ir hasta que te cases, o si no, pues aquí vas a estar toda la vida, y no piensan en esa persona que tienen familia, tienen derecho a realizarse. Y entonces pues planteamos desde estos conceptos, ¿no?, que las trabajadoras que organizamos entiendan qué quiere decir pues esta nueva idea que queremos, o nuevas acciones que queremos plantear desde el paradigma laboral dentro de los hogares. Si no cambia esta idea, y que las empleadoras se vean como tal y los hogares se vean como un centro laboral y no es el lugar privado. Tenemos que entender que los hogares, cuando contratan a una persona y se le paga y esa persona entra y sale, es un hogar con un centro laboral, así de simple como lo dice el convenio 190, ¿no? Y entonces aquí planteamos pues estas acciones que queremos hacer. Adelante, por favor. Y pues, ¿qué queremos, a quién queremos beneficiar cuando planteamos este nuevo paradigma laboral, ¿no? Desde, pues, esta igualdad de género. Todo mundo de verdad que habla sobre la igualdad de género, habla sobre la perspectiva de género, habla sobre la no discriminación, pero en el ámbito laboral está muy fuera de lo que se plantea allá afuera. Entonces creo que es muy importante. ¿Cómo vamos a empezar desde los hogares? Si no hay democracia en los hogares, no podemos tener democracia afuera. Si sigue la discriminación, violencia, acoso allá adentro, seguimos tapando lo que hacen los hombres con las mujeres que están allá adentro. Entonces buscamos, ¿no?, a quién le beneficia, cómo podemos cambiar desde esta pues coyuntura, digamos, ¿no?, que se busca. Adelante, por favor. Y nada más ustedes, me gustaría compartirles este discurso sobre la forma en que se ha denominado hoy personas trabajadoras del hogar, como queda la Ley Federal del Trabajo. Y siempre estamos también, si no cambiamos la forma en que nos dirigimos a las personas o a los sectores, en este caso, pues no vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces, esto ha sido los discursos, ¿no? En 1977 se celebraba el Día de las trabajadoras domésticas o cosas así, sin que tengan derechos, y seguían viendo pues esta idea colonial, ¿no?, donde pues las mujeres o las trabajadoras o servidumbre pues eran las esclavas, ¿no? Eran las nordizas las que amamantaban los hijos de los patrones. Entonces, con toda esta idea, y esta ha sido nuestra lucha, hasta en el 2019 o 1988 que creamos la primera Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, y quisimos cambiar de todos estos nombres despectivos a un nombre digno, a mujeres trabajadoras sujetas de derechos. Y cuando se reforma la Ley Federal del Trabajo en el 2019, pues se cambia la ley con este nombre, así que son personas trabajadoras del hogar, que incluyen hombres y son personas sujetas de derecho. Queremos que las trabajadoras… Adelante, por favor. Y pues estos avances rápidamente, ¿no? Después de 20 años de lucha, hemos logrado pues que la Ley Federal del Trabajo incluya nuestros derechos con este nuevo concepto de personas trabajadoras del hogar. En el 2021 entra en vigor el convenio 189, después de 9 años de lucha para su ratificación en México. En el 2022, pues la ley del Seguro Social se regula y es obligatoria para las trabajadoras del hogar, y la CONASAMI por primera vez pone la tabla
de los salarios, un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar de hoy 225.50 pesos, en el cual es un salario base. No quiere decir que de aquí vamos a ir allá afuera a pagarle 225 a una trabajadora. Tenemos una tabla de salarios también, donde categorizamos este trabajo en 5 categorías, y el trabajo de 225 pesos son las actividades muy superficiales que se realizan en los hogares, y a partir de ahí trabajo de limpieza profunda, cocina, cuidado de niños, personas que saben de cuidados. El 6 de julio entra en vigor el convenio 190 de la OIT, que habla sobre la violencia en los centros de trabajo y aplica para el trabajo del hogar. Adelante, por favor. Y bueno, la Ley Federal de Trabajo define el concepto, ¿no?, de personas trabajadoras del hogar, pero también lo importante que agrega, y eso ha estado siempre, pero para la reforma a la Ley Federal de Trabajo hemos estado participando nosotras para, desde nuestra experiencia, se pudiera regular. Así que también la ley habla de que no se puede contratar o tener a una trabajadora del hogar y llevarlas a trabajar en sus negocios. No se puede enriquecer una persona empleadora con la trabajadora que está en su casa. Es decir, tiene una estética y vete a barrer, tiene un negocio y a la gelatina, o ve a lavar, o ve a recoger tal lugar. Entonces eso es que genera recurso económico para las personas empleadoras, y eso está prohibido. Y define estas 3 categorías, ¿no? Trabajadora de planta, trabajadora con una sola persona empleadora, trabajadora con varias. Y a partir de estas 3 modalidades pueden ser incorporadas a la Ley Federal del Trabajo. Desde un día, porque también tienen la idea de que, ¿cómo le voy a dar seguro si solamente viene un día? Pues no, sí pueden. ¿Por qué? Porque la trabajadora trabaja un día con usted, un día con otras, y tienen hasta 7 empleadores, por lo tanto los 7 le tienen que dar su seguro para que puedan tener seguridad social todo el mes, ¿sí? Entonces, cuando hay también un accidente y la trabajadora no está asegurada y sí tiene y va a reportar a ese empleador que es su patrón, va a tener una sanción muy fuerte, como lo que aplica el IMSS, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, estos son los derechos, ¿no?, que se incorporan para las trabajadoras del hogar, que no es otros derechos, porque muchas personas empleadoras dicen, ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras? Pues los mismos que usted tiene como persona trabajadora en una empresa, en una, no sé, ¿no? Entonces no hay diferencia. La única diferencia en el trabajo del hogar es que pues son las actividades que se realizan. En una oficina no se cuida niños, no se cocina, no se lava, no se plancha, pero esa es la diferencia en los hogares que otro tipo de trabajo, pero no quiere decir que cambie los derechos, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Y pues buscamos no sé, ¿ustedes conocen esta nueva esquema del IMSS para las trabajadoras del hogar? Bueno, entonces, como les decía hace rato, en el 16 de noviembre pasado entró en vigor la Ley del Seguro Social, que hace obligatoria la incorporación de las trabajadoras del hogar, y aquí están los pasos, ¿no?, y los derechos que tienen las trabajadoras que se incorporan ahí, y creo que no hay que pensar de que al dar seguro social a las trabajadoras del hogar es un privilegio que no hay que soltar, porque ellas, más bien se tiene que pensar que ustedes están aportando
para la salud, para además de que las trabajadoras van a incorporar a sus familias. Entonces, es muy importante y ha sido muy interesante también las personas que han incluido a sus trabajadoras al Seguro Social, porque pues como ellas muchas dicen, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi trabajadora como una empleadora ejemplar, ¿no? Pues es respetando sus derechos, no hay de otra. No puede ser, no le puede usted, cuando se establece una relación tan cercana con las trabajadoras del hogar y que las empleadoras nos dicen es que es el alma de la familia, es que la trabajadora, o sea, es mi nana, ella, gracias a ella estoy aquí y no sé cuánta cosa, pero usted, esa trabajadora que estuvo 25 años, se fue solita a su casa y usted se olvidó de su liquidación, de su salud, de la salud de su familia, así que cuando otorga las prestaciones para ella, también le está retribuyendo eso que dio a su familia y que dio a usted, y que es un derecho, no es el amor, ¿no? Porque el amor puede estar ahí, y ¿por qué no tendríamos que tener amor y por qué no tendríamos que tener respeto a los derechos humanos de las personas, de cualquier persona? Entonces no cambiemos el amor por esos derechos que tanto lo necesitan las trabajadoras y para sus familias. El que sigue, por favor. Y algunas herramientas que queremos compartir con ustedes para que también lo conozcan y nos ayuden a difundirlo, porque es muy importante, ¿no? En México ha sido tan olvidado este sector que cuando ya están las leyes desde 2019 y Guadalajara pues no conoce, ¿no? No conoce el seguro social, no conoce las leyes y todo. Entonces, tenemos unas herramientas que van a encontrar en nuestras páginas, lo van a buscar como CASE con H al final. Este violentómetro donde cuando participamos en la conferencia internacional de la OIT, nos juntamos 5 países y veíamos estos tipos de violencia que sucede en los centros de trabajo y ha sido muy interesante porque estamos muy acostumbrados a hablar sobre la violencia económica, la violencia sexual, la violencia X de 4 o 5, pero las trabajadoras del hogar, ¿no? Cuando decían, pues es que limpio la casa y llega la señora y nada más porque algo le pasó en el trabajo o peleó con el marido, entonces llega y dice, esto no limpiaste, ¿no? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué el otro? Entonces, esta desvalorización que entendemos que las trabajadoras del hogar tampoco tuvieron escuela para saber hacer este trabajo, sin embargo, se le ha exigido pues más de lo que saben y de lo que un Estado no le ha proporcionado. Y entonces encontramos más de 17 formas de violencia que sucede dentro del trabajo y los espacios más peligrosos donde sucede el acoso, la violencia sexual en las trabajadoras del hogar, en la cocina, en la recámara, en los baños, ¿no? Tenemos el tabulador de salarios donde categorizamos 5 de las 5 actividades en el trabajo del hogar, donde ustedes pueden ver cuánto vale solamente limpiar la casa. Pero quiero que limpies de manera profunda, ¿cuánto vale? Quiero que además de eso cocines, planches, cuides niños, cuides enfermos, Entonces eso lo categorizamos porque las empleadoras decían, quiero una trabajadora que haga de todo. Y de todo era no acabar, ¿no? Y se enojaban y se desquitaban porque pagaban muy bien, entre comillas, y no había trabajo que acabe en 8 horas, ¿no? En el trabajo del hogar. También tenemos el contrato de trabajo donde ponemos pues todos los derechos. Ahí puede usted, a qué horas empiezas a trabajar, cuánto tiempo de tolerancia, también porque hay que pensar que cuando hablamos de derechos y obligaciones en el trabajo del hogar, tiene que ser también como cualquier otro trabajo, tiene que llegar, te enfermaste, tienes que avisar, qué falta en los hogares también, tienes que pues avisar a las personas empleadoras y desde ahí también estamos profesionalizando
el trabajo en el hogar con las trabajadoras desde la norma de certificación del conocer, donde estamos enseñando a las trabajadoras del hogar, ¿no? Desde esta escuela que se quedó con la idea de que las trabajadoras del hogar pudieran pues profesionalizarse y exigir sus derechos y cobrar lo que vale este trabajo. Entonces, segura Emma nos podría decir cuánto cuesta tener una trabajadora del hogar en Europa o cuánto vale tener una trabajadora en Estados Unidos. Sin embargo, en México, tantito tiene alguien dinero y dice, voy a contratar a una trabajadora porque no puedo limpiar mi cuarto, y entonces, pero me gusta tenerlo limpio, ¿no? Y entonces sucede que muchas de las personas no consideran en su economía como pago el teléfono al mes, pago la renta al mes, pago esto y esto, entonces pues ya sé lo que voy a pagar al mes. Y el salario de una trabajadora del hogar no lo contemplan en su economía, por lo tanto no van a tener una trabajadora estable, porque ya, pues en 2-3 meses ya impactó en mi economía. 5,000 que le pago a una trabajadora, entonces ya no la voy a ocupar y sabe que ella no la necesito. ¿Sabe lo que implica para usted eso? Es despido injustificado y va a pagar una liquidación para esa trabajadora. ¿Cuál es esa liquidación? 3 meses de salario, como lo establece la Constitución, 20 días por cada año de trabajo, porque son trabajadoras que no se reinstalan en el trabajo. Y según la ley son trabajadoras de confianza y pues no van a regresar porque hubo una ruptura en la relación laboral, aparte de sus prestaciones, como si no dio seguridad social para ellas, ¿no? Pues, suena muy chistoso, ¿verdad? Y bueno, tenemos la aplicación Dignas, una aplicación que surge a través de pues esta pandemia que acabamos de vivir, donde pues teníamos que regresar a los 15 días y resulta que no fue ni un mes, ni 2, hasta 3 años, así que tuvimos también que bajar la tecnología a las trabajadoras del hogar, que tuvieran también derecho a conocer sus derechos a través de la tecnología, y creamos Dignas. Lo pueden encontrar y lo pueden bajar en su teléfono Android, lo pueden visitar en nuestra página de CASE si tienen iPhone, informarse. Lo que viene en esta aplicación es todos los derechos que hoy está regulado para las trabajadoras, y lo importante también de esta aplicación es que contiene 4 conceptos del que se calcula como derecho a las trabajadoras del hogar. El aguinaldo, ya viene el aguinaldo, vayan pensando y avisen a las personas que conocen, que son 15 días mínimo para las trabajadoras del hogar de aguinaldo, y su día de descanso, ¿no? Que es el 25 y el 1, o muchas empleadoras le dan el 24 o se van a medianoche y simplemente no tienen aguinaldo, ¿no? Entonces, pueden calcular en esta aplicación el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, liquidación y finiquitos. Entonces, adelante por favor. Lo pueden encontrar en nuestras páginas o pueden, desde el QR, pueden bajarla en su teléfono. Y pues la verdad que es muy problemático y muy confrontativo que hablemos de los derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Por qué confrontativo? Porque nos toca eso de que ¿por qué le voy a dar derechos? ¿No? ¿Por qué cambió la ley? ¿Y por qué? Y de verdad que tenemos que decirlo, porque de otra manera no vamos a avanzar en un sector tan esencial para otras mujeres, para la sociedad y para el Estado, que ahorra mucho en el trabajo de las mujeres amas de casa que realizan un trabajo que no es pagado, pero también cuando ese hogar no paga los derechos y el costo que tiene el trabajo remunerado, pues también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo de cuidado también, las trabajadoras del hogar facilitan
hasta el empoderamiento de las personas empleadoras, porque pueden dejarlas ahí, que hagan el trabajo que no pueden, que ya no, que sí pueden pagar, pero allá van a ir a reclamar otros tipos de derechos, ¿no? Van a ir a hablar de otras cosas. Entonces, seamos concurrentes y comencemos desde los hogares, pues, este cambio de paradigma y sobre todo que la democracia comience en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelina. Muy interesante la idea de pensar el hogar como un centro laboral, pero además más interesante esta reflexión que nos dejas sobre cómo el mismo sistema económico que hace que digamos que es desigual, injusto con las mujeres en sus casas, que para poder ir a buscar una igualdad, una participación económica a costa de la explotación de otras mujeres. Y con la misma retórica del amor y eres parte del hogar y de la familia, exactamente en la misma circunstancia. Muchas gracias, Marcelina. Bueno, estamos a punto de terminar. Nos queda una participación de la doctora Mara Robles, quien tuvo un incidente y no puede acompañarnos, pero nos envió un video en el que nos manda su participación. Bueno, Mara Robles es académica de la Universidad de Guadalajara, diputada en el Congreso del Estado de Jalisco actual. Ha sido secretaria de Educación en la Ciudad de México, fue diputada federal en la 56ª legislatura, también fue rectora del Centro Universitario de los Altos. Es autora de la reforma a la Constitución del Estado de Jalisco para el reconocimiento del carácter de trabajo y el valor económico y contribución social del trabajo doméstico y de cuidado que se hace en los hogares. Ha sido impulsora de la agenda de las mujeres en el ámbito local, incluyendo iniciativa de remuneración del trabajo doméstico, despenalización de la interrupción del embarazo, entre otras. Entonces damos paso a su mensaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, es el colmo que siendo mi tema, estando en mi ciudad y siendo yo parte de la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no puede estar en la mesa más importante para mí. Pero bueno, así es la vida y no puedo estar. Pero lo que sí puedo hacer es mandarle un saludo enorme y un agradecimiento aún mayor a la doctora Susana Muñiz Moreno, quien es la directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y la organizadora de este magnífico panel. Quiero, por supuesto, darle muchísimas felicitaciones a las ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra, porque han hecho exposiciones verdaderamente maravillosas, muy importantes, y estoy segura de que nuestra alianza va a rendir frutos. Bueno, en primer lugar, quisiera decirles cómo fue yo que me interesé en este tema. Es cierto que soy economista y que entonces pude haber llegado por la vía académica. Pues no, en realidad llegué a este tema por la vía política. Tenía yo 24 años en la prehistoria cuando fui diputada federal la primera vez. Y entonces me daba cuenta de que los hombres diputados estaban entre las curules negociando, cabildeando, parlamentando para conseguir que se hicieran realidad sus iniciativas. Y mis compañeras de alrededor, las diputadas, tenían conversaciones como esta. No te atrevas a dejar otra vez a tu hijo sin recoger en la escuela. No me digas que es imposible, porque la vez pasada lo hiciste esperar 4 horas y yo me tuve que salir de la sesión del pleno para recogerlo. Entonces te mataré si esta vez no pasas por él. Y yo decía, ¿de qué hablan? Después, otra compañera, tu hermano ya sabe que van a pasar por él a las 4 de la tarde para la clase de natación. Lo único que tienes que hacer es que no se vaya sin la mochilita que le dejé preparada al lado de la puerta. Otra llamada era, mamá, por favor, te encargo muchísimo recoger el ropón del bautizo de tu nieto. Por favor, que sea el beige, no vayas a comprar el blanco bajo ninguna circunstancia. Otra llamada. Deja de estar molestando a tu hermano. No me importa quién fue el primero que empezó. El asunto es que dejen de pelearse. Y otra llamada. Cariño, nada más le tienes que picar la teclita del triangulito al horno microondas. Ya está preparada la lasaña. Es decir,
las diputadas empoderadas que ya estaban en la más alta tribuna de la nación, lo que estaban haciendo es discutiendo asuntos domésticos. Yo, por el contrario, estaba haciendo el segundo semestre de la maestría en Ciencias Políticas en la UNAM y mi tema de tesis eran las cuotas, es decir, la acción afirmativa para que por lo menos el 30% de las mujeres accediéramos a un escaño en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces yo dije, ¿sabes dónde está la verdadera desigualdad? El verdadero grillete que tenemos las mujeres en el trabajo doméstico. Tenía razón mi mamá, yo era como hombre porque no levantaba el plato de mi mesa, porque no tendía la cama en mi casa, porque no sabía cocinar como hasta la fecha ni un huevo y porque no lavaba y planchaba mi ropa. Es decir, había alguien que hacía el trabajo de la reproducción de mi propia fuerza de trabajo para que yo pudiera andar en la política. Pues la mayoría de las mujeres no tienen acceso a eso y esa es la verdadera razón por la que muchísimas mujeres no pueden desarrollarse profesionalmente, ni económicamente, ni hacer política. Entonces, años después que regresé a Guadalajara, justamente el doctor Alfredo Rodríguez Banda y la doctora Susana Muñiz Moreno me hicieron caer en cuenta. El problema es que el trabajo doméstico no se consideraba trabajo. Y ahí vino toda una discusión entre los tres para generar una idea nueva y creo que hasta entonces totalmente disruptiva. El trabajo doméstico se tenía que pagar, porque lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, tender camas, despertar a los niños, darles de desayunar, llevarlos a la escuela, estar al pendiente de su salud en la escuela, cargar el mandado, acomodar el mandado, decidir qué hacer de comer y luego preparar la comida, sacar la ropa de la lavadora, echarle un ojo al niño que está en el corral, llevarle sus medicinas al abuelo que está enfermo y luego recoger a los niños de la escuela en un horario brutal, que es la 1 de la tarde. ¿Quién diablos alcanza a hacer algo si tiene que dejar a los niños a la escuela a las 8 y recogerlos a las 12 o a la 1 de la tarde? Hacer que coman, que no se asesinen en la comida, que coman con la boca cerrada, después recoger la cocina, luego llevarlos a las clases de karate, natación, computación o cualquier cosa para lo que el dinero alcance, y luego preparar la cena, antes organizar que hagan la tarea, llevarlos a dormir. Estoy exhausta solo de enlistarlo. Y luego después hacerlo todos los días a cambio de nada. ¿Eso no es un trabajo? Como si tú hicieras ese trabajo en otra casa y no te pagaran. Ya se ha dicho aquí que las trabajadoras domésticas reciben un salario siempre injusto, siempre insuficiente, sin derechos laborales todavía bien establecidos, pero al menos se considera que lo que están haciendo es trabajo. En el caso de las amas de casa, de nuestras madres, abuelas, cuñadas, tías, nosotras mismas, por famosas e importantes que seamos, no se considera trabajo, se considera amor, se considera cariño, se considera reciprocidad. Y en el peor de los casos, se considera una obligación. Se consideraba que antes el hombre era un proveedor eficiente que cazaba un mamut y que traía el dinero a la casa. Pero ahora ni eso. Pero bueno, aceptando sin conceder que ese fuera el esquema, de cuando acá uno volvió al feudalismo y entonces trabaja sin horario, sin descanso, sin salario, a cambio de una cama, una renta y una comida. Pues perdónenme, eso es volver al modelo del pago por trueque, del pago en especie, cuando eso está prohibido, no solamente en la Constitución mexicana, está prohibido por los derechos humanos fundamentales. Todo el mundo que realiza un trabajo igual tiene derecho a un salario igual. Es decir, que solo porque convencionalmente se considera que quien recibe una remuneración
está en la población económicamente activa y quien no recibe remuneración no está trabajando, ¿de veras nosotras no trabajamos? Pues es una barbaridad. Claro que trabajamos y trabajamos más. El problema está en que no nos pagan. Y si quieren saber de qué tamaño es ese trabajo, ahí les van algunas cifras. En el caso de México, el país de la OCDE con el promedio más alto de horas de trabajo al año por persona, 2.137 horas anuales por trabajador, en comparación con Dinamarca, que es el país que menos horas trabaja, es muy relevante que sepamos cómo las personas ocupan su tiempo y qué brechas existen entre el trabajo de las mujeres y los hombres. Los únicos resultados disponibles del ENUD, la de 2019, señalan que a nivel nacional las mujeres trabajan en promedio 6.2 horas más que los hombres con respecto al tiempo total del trabajo. No obstante, es enorme la asimetría entre hombres y mujeres respecto a las horas dedicadas al trabajo para el mercado y las horas dedicadas al trabajo no remunerado de los hogares. Agárrense. Mientras que los hombres trabajan un promedio de 53 horas semanales, de las cuales, no son tontos, 47.7 le dedican al trabajo remunerado, 15 al no remunerado, y lo pongo en duda, y 6 horas para la reproducción de bienes para el uso exclusivo del hogar, las mujeres, ¿qué creen? Dedicamos 59.5 horas semanales distribuidas de esta manera. 37.9 al trabajo remunerado, 39.7 al trabajo no remunerado de los hogares y 5.6 horas de producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Entonces, las mujeres dedicamos, escuchen bien, 2.6 veces más tiempo al trabajo no remunerado del hogar que los hombres. Qué novedad, ¿verdad? Esta disparidad, pues obviamente se traduce en, como dijo Eugenia en su video del principio, en un lastre para la salud, la vida profesional y personal de las mujeres. En América Latina, la desigualdad en el reparto del trabajo doméstico y su alto aporte económico, que no está reconocido con respecto al PIB, es terrible. El valor económico del trabajo no remunerado de los hogares oscila entre el 15 y el 25% del PIB de los países latinoamericanos. En México es del 27%, muy por encima del turismo, de las remesas que son tan famosas, apenas comparado con la manufactura. O sea que el trabajo que nosotras hacemos es del tamaño de más de una cuarta parte de la economía de un país. Entonces, ¿por qué no se valora? ¿Por qué no se reconoce? Y sobre todo, ¿por qué no se paga? Pues porque el capitalismo en el mundo entero está muy contento de que nosotras trabajemos gratis. ¡Basta! Lo que nosotras hemos propuesto con Susana, con Alfredo, es que ese trabajo doméstico se pague. Es decir, que el trabajo doméstico simple y sencillamente se monetice, se mercantilice, que se pague igual que si trabajaras en la casa de tu vecina. Tenemos hasta un cálculo de cuánto debería valer ese trabajo. Y bueno, ¿quién lo va a pagar? Pues el Estado en representación de la sociedad, porque no hay en este momento escuelas de tiempo completo que garanticen que las mujeres podamos ir al trabajo remunerado sin cortar la jornada laboral, sin que tengamos el pendiente de recoger a los niños y hacernos cargo de ellos toda la tarde. Porque esas escuelas de tiempo completo, sin comida, sin educación en arte, sin educación socioemocional, sin educación cívica y ética, sin educación artística, pues las suplimos nosotras a cambio de nada. Porque no solamente no tenemos horario, no tenemos paga, sino que al final de cuentas nos quedamos sin nada, sin jubilación y sin pensión. Yo siempre digo que si mi madre, que tuvo 7 hijos y que tuvo además una casa de asistencia, no hubiera tenido un marido médico, pues mi mamá a los 80 hubiera tenido que salir a lavar ajeno.
Entonces, mi propuesta concreta es que se pague el trabajo doméstico de las amas de casa, que lo pague el Estado, que el Estado sea el empleador y que ese salario genere además una jubilación y una pensión como cualquiera que trabaja en la calle. Alguien me dice desde el feminismo, Mara, estás confinando a las mujeres al trabajo doméstico. No, lo que yo respondo es, confinadas están y a cambio de nada. Y cuando el trabajo doméstico se pague, van a ver que hay muchos hombres que se interesan en hacer el trabajo doméstico o quien sea. ¿A dónde ha llegado esta propuesta? Ha llegado nada menos, que al artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco, donde ya se reconoce que el trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo que merece remuneración. Como lo oyen, eso ya está plasmado en el artículo 4 de la Constitución, gracias a que tenemos una aliada de la mayoría parlamentaria en el Congreso del Estado, además de la fracción parlamentaria de Hagamos, que se llama Gaby Cárdenas. Y entonces, ahora, ¿por qué vamos? Pues vamos por una ley reglamentaria que diga cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar. No crean que no sé, aunque ya estoy preocupada porque ya llevo 14 minutos, que lo que está en boga en este momento es una ley para crear un sistema de cuidados. Yo tengo la preocupación de que eso se convierta en un truco de la burguesía para destantar el proletariado. Es decir, que otra vez se sume el dinero que exiguamente en este momento el gobierno destina a centros de desarrollo infantil, en el DIF, incluso que quieran sumar hasta las guarderías del Seguro Social, que se quiera decir que los poquitos centros que hay para atender a los ancianos, a los adultos mayores, a los enfermos, se sumen y que se diga que ese es el sistema de cuidados y que no haya un clavo más. Yo estoy a favor del sistema de cuidados siempre y cuando realmente implique una remuneración, porque de otra manera, qué chistosos van a volver a dar algunos servicios para algunas personas totalmente insuficientes, que ya sabemos que la historia de las políticas de desarrollo social demuestra que tienen acceso a ellas solamente la gente con más capacidad de gestión y que la gente más pobre se queda fuera. Entonces, yo sé que mi propuesta es radical, o sea, considerar empleo el trabajo doméstico y que lo pague el Estado requiere dinero, pues claro. ¿Y de dónde va a salir? Pues del presupuesto. En el caso de Jalisco hay 158 mil millones de... No sé si se oye. Me da muchísima pena cortar la intervención de la diputada, quedaban 2 minutos, pero aquí tenemos muy regimentado el tema del tiempo por los eventos que siguen y debemos respetar eso. Entonces, se nos acabó el tiempo de todo el evento, nos hubiera gustado mucho tener oportunidad de conversar, pero bueno, el evento va a estar en YouTube, allí pondremos completo los 2 minutos que quedaban. No nos queda tiempo para conversar, les agradecemos muchísimo a nuestras panelistas y también a ustedes que vinieron. Muchas gracias, que tengan muy buen día.